Gracias, presidenta. Buenos días, Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Si nos pudiera comentar cuáles son los decomisos más onerosos que hicieron y que se van a subastar en esta nueva subasta del INDEP, por favor. ¿Quieres comentar, Mónica? Y también, si se puede saber a quién se le decomisó la residencia de los 15 millones que publicaron, a qué grupo criminal. Se la pasamos al rato. Gracias, presidenta. Hay diferentes tipos de bienes, hay casas y terrenos desde que van de los 15 a los 20 millones de pesos y también muy pequeños. Y los bienes a quienes se les ha decomisado, como han sido producto de juicios que ya nos llegan con asuntos juzgados, muchas veces también por protección de datos personales no podemos decir los nombres, pero podemos decirles que pertenecen o que pertenecieron en su momento a la delincuencia organizada, incluyendo a cárteles, en otros casos incluyendo a políticos, a exgobernadores, según la naturaleza de los bienes, ¿no? Entonces, ¿Y se pueden saber los estados de los exgobernadores? Nos pasamos, preguntamos. Para no afectar datos personales, preguntamos si podemos decir. Ok, pero entonces sería Veracruz uno de ellos. Y preguntarle también, por otro lado. Yo no dije nada, sí. Por otro lado, hoy llega a México Monseñor Paul Ricard. ¿Usted tiene planeado reunirse con él? En su momento sí, Rosa Isela se va a reunir, o el día de hoy. Hoy. Y en esta reunión podrían hablar sobre una posible visita del Papa León. Sí, ¿se acuerdan que Rosa Isela fue a invitarlo de parte sí se tiene contemplado platicar del tema? Es uno de los temas. Presidenta, hoy el diario 24 Horas publica un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, en el que se señala que en correos enviados por personal militar el 22 de agosto de 2022 se obtuvo un indicio de la presunta conexión del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, con el líder huachicolero llamado Gabriel Eduardo González, alias Gabo. La mención de Adán Augusto fue directa, contiene nombre completo, se le ubica con la clave El Pío e incluso la Sedena abrió un expediente al respecto. ¿A usted le han informado de este tema, presidenta? Ayer fue martes, ¿no? Ayer vino seguridad. No, antes de ayer. El general secretario informó cómo son estos... la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta al informe porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer una detención muy importante de de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la Secretaría o ante la autoridad correspondiente.
Presidenta, también sobre el tema de salud, al periódico han seguido llegando quejas de que faltan vacunas para cubrir el esquema básico en ciertas regiones del país. ¿Usted tiene conocimiento de que sí realmente haya falta de ciertas vacunas? ¿Vacunas? No. Vacunas, biológicos, sí. No, hay suficientes vacunas. O sea, a lo mejor es un problema de que no llegó a algún lugar a distribuirse y por supuesto si nos dan los datos, por supuesto lo seguimos. Pero en el caso, como lo mencionó Eduardo Clark en la última vez que estuvo aquí, la adquisición de medicamentos está al 96%. Están llegando los medicamentos y se va a fortalecer la distribución de medicamentos a todas las instituciones de salud pública, IMSS Bienestar, IMSS y el ISSSTE e incluso Pemex como institución de salud pública. Entonces, y el caso de las vacunas se han comprado todas. Entonces habría que ver en particular en dónde es donde no hay abasto para que pueda enviarse de inmediato. Y también, regresando un poco al tema de las violencias de los infantes, existe una sesión pendiente, una sesión nacional de CIPINA con gobernadores que usted podría presidir. ¿Esta la tiene en puerta? ¿La han advertido? Vamos a tener una reunión y a lo mejor ahí se puede aprovechar del ¿cómo se llama? El Sistema Ejecutivo de Seguridad. Pues luego, todas estas organizaciones tienen sus nombres: Sistema Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública, donde participan todos los gobernadores. Vamos a tener muy pronto, por los cambios que hubo en la ley y el planteamiento que es importante que todos los gobernadores sepan, y ahí podría verse el tema de violencia contra niños y niñas. Muchas gracias. Sí. La reunión con el canciller republicano. Es una reunión privada. ¿Quieres informar? Gracias. Yo, bueno, con permiso, Presidenta, yo preferiría que lo informara la diócesis o en este caso el personal, pues, acá de la Iglesia Católica, la jerarquía, porque somos invitados a una reunión, pero es una reunión privada. Él es el secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales del Vaticano. Es Monseñor Paul Richard Gallagher. Entonces, yo creo que en el transcurso del día les van a informar y pues no es en las instalaciones del gobierno federal. La secretaria de Gobernación pues es quien lleva la relación con ella personalmente a una reunión, entonces ella asiste a la reunión y quizá después de la reunión se puede emitir un comunicado conjunto para que se pueda conocer pues lo que se vio en la reunión y todo. No hay nada secreto ni mucho menos, sino sencillamente pues guardar las formas frente a una reunión en privado. Bueno, a ver, acá, vamos aquí y luego vamos de este lado. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, como para puntualizar el tema de Iberdrola, en caso de que se confirmara la salida, pese a que existen las condiciones para permanecer, ¿su gobierno no estaría contemplando quizá adquirir algunas de esas 15 plantas que van a vender, como en su momento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No por el momento. Hoy existe el 54% de generación eléctrica pública y tenemos un programa, como lo hemos presentado aquí, muy ambicioso de nuevas plantas de generación. Entonces, en ese esquema estaríamos ampliando la capacidad de Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor se podría evaluar, no, en este momento no lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse una posibilidad a través del mismo esquema que se utilizó con Banobras. Pero primero vamos a ver si realmente esta información es certera y en caso de que lo fuera, no hay ningún problema. Es decir, hay muchas empresas
que tienen deseos de seguir participando en la generación eléctrica en México. Gracias, Presidenta. El tema con Brasil, la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula, él planteaba o decía que iban a ampliar este acuerdo comercial que hay entre las dos naciones. Para ello se necesita como una nueva negociación, la firma de un nuevo tratado, pero con las nuevas condiciones y los nuevos sectores. Pues, a ver, tiene que ser complementario, porque nosotros obviamente tenemos muy buena relación con el presidente Lula y Brasil y México son las dos economías más importantes hoy de América Latina. De hecho, CEPAL sacó una publicación por ahí, traíamos una gráfica de cómo Brasil fue el país que en 2024 recibió el primer lugar en inversión extranjera directa y México fue el segundo lugar en recibir inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, pues la relación entre nuestras economías deseamos que sea mayor. Tiene que ser complementaria, porque nosotros, pues evidentemente no queremos sustituir lo que se produce en México. Justamente el Plan México es fortalecer más la producción de nuestro país. Entonces no queremos sustituir lo que se produce en México por productos de Brasil, sino ser complementarios. Entonces para eso es la reunión, para ver en qué temas somos complementarios, en qué temas se puede trabajar más, y no solo en comercio, sino también en inversiones conjuntas, por ejemplo, de empresarios mexicanos en Brasil o de empresarios brasileños aquí, que deseen pues, ampliar sus inversiones en distintos temas. Por ejemplo, la producción de etanol, si es factible en México o no, a partir pues, de las tecnologías que se han desarrollado. Hay una norma, por ejemplo, de que para 2030 el 5% de la turbocina que utilizan los aviones comerciales debe ser de cero emisiones de carbono y es principalmente biocombustible que proviene de productos agropecuarios. Entonces México tiene que cumplir con ese 5%, pues nos interesa que se produzca más bioturbocina en México, y en Brasil tienen experiencia. Entonces ver si hay la posibilidad de inversiones conjuntas o de asesoría técnica. En fin, no solamente es que vendemos y que compramos, sino tiene que ver con cooperación para el desarrollo. ¿Prevén alguna fecha como para ya tener esta complementariedad? La reunión es en agosto, a finales de agosto. Creo que es 26 y 27 o 27 y 28 de agosto. Viene este grupo de Brasil con empresarios brasileños y aquí tenemos que organizar para que todos aquellos empresarios mexicanos que estén interesados en asistir en esta reunión, que no solamente es protocolaria, sino que ya pues sea una reunión de trabajo para poder saber hacia dónde podemos fortalecer la cooperación. Ok, Presidenta, gracias. En otro tema, hemos visto que ha ido escalando la política antimigrante del presidente Donald Trump. Ayer se dieron a conocer unas cartas que ha estado enviando ahora a menores de edad, a niños migrantes, para de cierta manera amenazarlos que salgan de ese país o los van a encontrar, así les dicen, y que les van a iniciar procesos legales. ¿Cuál es su opinión ante eso? Primero hay que ver si porque no fue confirmada la información, hay que ver si se confirma. De ser así, pues obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Y en caso de ser mexicanos, pues estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarle. Gracias, Presidenta. Finalmente, Presidenta, hemos visto algunas protestas de trabajadores del IMSS Bienestar que piden que se atienda la demanda de la basificación, y también de empresarios que son proveedores del IMSS Bienestar que dicen que no les han pagado los servicios y productos que proveen a esta institución. ¿Cuál es la alternativa que puede ofrecer su gobierno a estas dos demandas? Se está regularizando, o sea, hay adeudos que se revisó el contrato para ver si era factible lo que estaban solicitando y
hay dinero, pues no hay problema en el caso de la proveeduría al IMSS Bienestar. En el caso de los trabajadores y trabajadoras que piden su basificación, hay una revisión que estamos haciendo. ¿Cómo queda, digamos, para los 24 estados que ya forman parte del IMSS Bienestar, o los 22 estados, la Ciudad de México y Yucatán, que se está incorporando? ¿Cuáles trabajadores pasan a incorporarse formalmente al IMSS Bienestar? Pues los trabajadores, la mayoría no administrativos, sino que tienen que ver directamente con el trabajo en los hospitales y centros de salud. Trabajadores de la salud, sean desde médicos especialistas, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros y todo el personal que está asociado a la operación de un hospital o de un centro de salud. Hay muchos trabajadores administrativos en lo que eran los antiguos instituciones de salud de los estados. Muchos de estos trabajadores ya no pasan al IMSS Bienestar, sino que se quedan en los estados trabajando. A ninguno se le mueve de su empleo, pero muchos de ellos se quedan en el estado trabajando. Hay otros trabajadoras y trabajadores, principalmente son enfermeros o enfermeras, que fueron contratados durante el COVID por la necesidad que hubo de incorporar a más trabajadores de la salud en ese momento. Todos ellos, no todos, porque ya algunos ya se han regularizado, están contratados por honorarios, es decir, no tienen una base. Y allí también se está haciendo una revisión para que poco a poco puedan irse incorporando al IMSS Bienestar. A lo mejor ya no necesariamente en el hospital, porque ya está completa la plantilla, pero en un centro de salud. Entonces se está haciendo una revisión de toda la nómina del IMSS Bienestar, lo que se queda en el Estado, lo que se queda en el IMSS Bienestar, para poder ir regularizando. Obviamente el objetivo pues es que todas y todos los trabajadores puedan tener pues todos sus derechos laborales. Pero pues es un proceso que se va viendo persona por persona. Para terminar, y sobre todo ellos que ayudaron solidariamente en el momento del COVID, pues no se les puede dejar desamparados, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una revisión para ver en qué centro de salud, cuáles centros de salud se van incorporando poco a poco. Para finalizar, Presidenta, ayer vimos un fortalecimiento del peso frente al dólar. Sí. Histórico. 18.57 creo que está. A ver si lo pone. ¿Y qué dirán los adversarios? Vamos. Aquí. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Quisiera preguntarles comentarios sobre lo que publicó ayer en redes sociales la Embajada de Estados Unidos respecto a huachicol fiscal, Presidenta. Sí, pues llama la atención Bueno, hubo una serie de detenciones que se hicieron en Estados Unidos hace algunos meses o algún mes, pero lo que publica pues es la red del huachicol, en donde está incorporado pues también el delito en Estados Unidos. Pues llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México, y siempre hemos dicho, nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos? Y en este caso lo que llama la atención pues es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos. Entonces es parte de las investigaciones, porque ahí mismo dice que estamos trabajando, colaborando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para
atender un delito tan grave como el huachicol fiscal. ¿Se esperarían más sanciones también por parte de ellos Pues en sí, su territorio? detenciones, sanciones y todo lo que tiene que ver con lo que ocurre del lado de su frontera. Gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta, aprovechando que está la Secretaria de Gobernación, sobre la CURP biométrica, que ya en octubre será, pues ya, digamos, oficial, pero no es forzoso hacerlo. Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea? ¿Quienes la tengan la usarán y quienes no la usarán? ¿O cuál será el procedimiento? ¿Cómo en algún momento llegará a ser que todos debamos tenerla? ¿Cuál sería el proceso? Sí, pues evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia. Entonces ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema de desaparecidos. Entonces, pues estamos orientando a que se haga, pero a nadie se le obliga a que lo haga. Y a partir de octubre, pues inicia este proceso ya formal, dentro del marco de la nueva ley. La principal causa, me imagino, es por el tema de los datos biométricos, que es delicado, ¿no? Pero pues, los bancos los tienen, cuando uno va a poner sus huellas, incluso en algunos lados. Pues sí, las aplicaciones de los bancos te lo piden, incluso hasta tu rostro, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios, y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos, sino sencillamente ayuda a distintos temas y en particular a, si son víctimas de algún delito, pues poder apoyar. Mi última pregunta, Presidenta, en temas de Veracruz. Me comentaban, estuve en Papantla hace un par de semanas, fin de semana, y no hay cajero en el Banco del Bienestar, cajeros automáticos, y comentaban que es necesario que si se pueden instalar cajeros automáticos porque solo hay adentro del banco. No, pues tienen que tener. Es solo un banco. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen? Es un solo banco en toda la cabecera municipal con 3 cajeros nada más. Entonces las filas, principalmente adultos mayores, discapacitados, y hay suficiente terreno para instalar otro banco con cajeros. Presidenta, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, aquí. Buenos días, Presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Hablando del tema del huachicol fiscal, quisiera preguntar si es parte de los decomisos. ¿Qué se hace con el huachicol decomisado? Apenas Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que se habían decomisado 15 millones de litros. En Tamaulipas se sigue decomisando. Creo que es parte del caso de Hernán Bermúdez, y estaba leyendo exactamente el tuit de la embajada y dice que están colaborando México y Estados Unidos para detener el huachicol fiscal. ¿Cuál sería el objetivo? Y bueno, también sí es cierto que Estados Unidos pues a veces solo se fija en México y no hace su trabajo, pero en el caso de México, que se ve que se está trabajando en contra de este huachicol fiscal, ¿cuáles son pues los objetivos? Bueno, primero habría que decir qué es eso del huachicol fiscal, para que se entienda. Digamos que hay 2 tipos. Uno es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto. Entonces, supónganse que un carro tanque trae diésel y se reporta como nafta, entonces paga menos impuestos o un impuesto diferente y no se le da seguimiento porque supuestamente se va a usar para la industria química, cuando en realidad pues se vende como combustible de manera ilegal. Esa es una forma. Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró. Se hace una factura falsa. Son, digamos, las 2 formas. Cuando entra el combustible a México y se reporta que es menos combustible o se reporta como otra cosa que no es el combustible, ese es el que
ayer salió en la Embajada de Estados Unidos. Pero incluso ellos lo ponen más, porque puede ser... Hay permisos de importación por parte de la Secretaría de Energía. Durante el periodo del presidente López Obrador se redujeron los permisos de importación y ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de combustible, de gasolina o de diésel o de algún otro combustible, gas avión, en fin, turbocinas, otro combustible. De esas empresas que tienen permiso de importación, si reportan que importaron otra cosa, pues entonces hay una sanción a esa empresa y además hay una investigación penal porque es un delito. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no es el producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales. Ayer la Embajada de Estados Unidos lo que publicó fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces, en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración. De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador. Todas estas confiscaciones, que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, se detiene a alguien, de ahí se ve cómo fue que se quería importar y de ahí se da seguimiento para poder pues saber quiénes y cuáles y hasta dónde llega este involucramiento. ¿Y este huachicol confiscado se vuelve a usar o qué se le está haciendo? Sí, una vez, así como en el caso del INDEP, una vez que la Fiscalía termina su investigación con aquello que confiscó, se puede utilizar ese combustible, sea para Pemex o para para la defensa, por ejemplo. Claro que tienen que hacerse las pruebas para saber si el combustible es bueno. Gracias, Presidenta. En otra pregunta, trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas, hay 106 tecnológicas en el país y 64 politécnicas, son 170. Comentaron, yo entrevisté a una... Nada más sobre el huachicol. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Gracias. Entrevistamos a una maestra de la UTP y nos comentaba, la Universidad Tecnológica de Puebla, que la Dirección General de Universidades Tecnológicas, pues ella solicitó que por qué no iba a haber incremento, aunque sea, ellos solicitan un 4% de incremento a todos los trabajadores, digamos, académicos, administrativos, porque todos los directivos de estas unidades tecnológicas sí lo tienen, el 4%. Entonces decía, porque digamos, los directivos de estas unidades tecnológicas sí lo tienen en 2025 y todos los administrativos y los trabajadores académicos no lo van a tener. Entonces la directora le comentaba que porque no se había movido el presupuesto. ¿En qué institución? Son todas las unidades tecnológicas del país, estamos hablando de universidades y... Pues que sea al revés, ¿no? Como lo hicimos aquí en el gobierno federal. Nosotros no vamos a tener incremento salarial. Quien va a tener incremento, o sea, nosotros, todos los trabajadores de confianza, quien va a tener incremento salarial es los trabajadores de base. Sí, porque de hecho en octubre siempre se hacía ese incremento y hay muchos trabajadores que piensan que sí se va a hacer, pero ojalá se pueda revisar ese tema, aunque sea el 4%.
Y hay casos de trabajadores de universidades tecnológicas que Hay ganan- muchos que son estatales, muchos Sí. de los tecnológicos. La mitad siempre es estatal y federal, digamos que hay, es el tema de todo esto, del tema administrativo, sí, pero en realidad quien tiene la batuta es la Dirección General de Universidades Tecnológicas e Institutos Tecnológicos. Claro que si la batuta dice que, bueno, la federación dice que va, los estados tienen que aportar.